Bien, mil bendiciones para todos en esta noche maravillosa que el Padre nos regala. Damos la bienvenida a todos los hermanos una vez más que se están conectando, los que están entrando recientemente, los que van a entrar. Pedimos al Padre que ilumine sus corazones y sus mentes para lo que vamos a estudiar. Les recordamos, hermanos queridos, que cuando estudiamos la Escritura, tratamos de que sea el Espíritu de Yahweh que nos guíe, nos dirija, porque entendemos que por nuestra propia sabiduría y entendimiento no podemos llegar muy lejos. Es con la asistencia del Espíritu de Yahweh que podemos llegar a un conocimiento más amplio de lo que es el entendimiento y revelación de la palabra, su iluminación en nuestras vidas. Yo como pastor no puedo pretender saberlo todo, ni que ya no tengo que aprender nada. Al contrario, siempre estamos abiertos a que el Espíritu de Yahweh nos ilumine, nos guíe a toda verdad, porque al final Él es el que tiene la verdad completa. No existe en el mundo nadie con la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene la Biblia, la tiene Dios mismo. Y Él nos está tratando de ayudar a entender esa verdad que ha sido distorsionada. Esa verdad ha sido distorsionada por siglos de religiosidad negativa y de malas interpretaciones y de malas traducciones. Es bueno que sepan, hermanos, cuando estudiamos la Biblia como iglesia, y a pesar de que tenemos nuestras doctrinas establecidas, pero cuando estudiamos la Biblia como iglesia, tratamos de que sea dirigido por el Padre Celestial, por su Espíritu Santo, y no por nuestra propia sabiduría y voluntad. Porque la historia de la iglesia ha sido muy maltratada en cuanto a lo que es la enseñanza, la doctrina, y miles de denominaciones con muchísimas enseñanzas diversas de acuerdo a interpretaciones humanas han surgido. Pero nosotros como iglesia estamos tratando de que la restauración del pueblo de Dios sea completa y que Él nos vaya guiando a toda verdad y que las cosas que nos faltan por conocer, que Él nos ayude a entenderla. Lo que le quiero decir con esto es que lo que enseñamos aquí no significa que nosotros tengamos la verdad absoluta, que usted tiene derecho a cuestionar y a preguntar y le daremos respuesta de acuerdo a lo que el Padre nos ha dado. No existen traducciones de la Biblia perfecta, lamentablemente. Hay muchas traducciones de la Biblia, pero las traducciones no son perfectas. Lo que es perfecto es las Sagradas Escrituras que el Padre dejó. El problema está cómo yo sé cuál es la Biblia perfecta. No existe. Existen, hermanos, alrededor de 5,000 y pico de copias del Nuevo Testamento en hebreo, en griego. Y todos son copias de copias de copias de copias. Solo existe un manuscrito llamado el libro de Mateo, Matillahu, el Mateo de Shem Tov, que se cree que es del siglo I al siglo II aproximadamente, que se escribió en hebreo, pero no se sabe con exactitud que ese libro haya sido escrito de forma original, de los manuscritos originales, porque todos los libros del Nuevo Testamento en hebreo, todos desaparecieron o fueron quemados por el Imperio Romano. O sea que contamos con los manuscritos más antiguos
que vienen del siglo II en adelante, siglo IV, que avalan lo que son las traducciones del griego, y está un poquito más acertada y más cuidada las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque los judíos se encargaron de guardar bien y de conservar un poquito más íntegro las traducciones. Ahora, eso no significa que lo que estudiamos en las traducciones no tenga una base. Pueden haber textos que estén mal traducidos, pero eso no significa que la esencia de lo que se enseña no esté clara. Y es ahí donde tenemos que basarnos, no en textos bíblicos aislados, queridos hermanos, no en textos bíblicos aislados, ni en un texto bíblico interpretado por un teólogo. Es en todo el conjunto de las Escrituras que tenemos que basarnos. Por eso, tomar el Antiguo Testamento y estudiarlo y analizarlo y hacer comparación con los manuscritos antiguos, incluso en el mismo idioma hebreo, nos ayudan a entender un poquito más el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Y por eso no podemos cerrarnos, porque es un error grave querer decir que ya tenemos la doctrina perfecta, la verdad absoluta, cuando hay tanta discordancia y tanta variación de traducción, de interpretaciones y de denominaciones. Solamente le pedimos al Padre Celestial que siga iluminando nuestras vidas en este tiempo tan difícil para la iglesia y que podamos entender su palabra como Él nos ha mandado, guiado por el Espíritu Santo. Y no importa los errores que hayan en traducciones, cuando usted guiado por el Espíritu, Él le va a dar el entendimiento que usted necesita de acuerdo a su palabra. Claro está, hay traducciones que son más fidedignas, más confiables que otras. Y eso es importante saberlo, porque hay manuscritos que son más antiguos y esos tienen más peso, más base que los más recientes, que incluso que los manuscritos del siglo XV, que vienen siendo las traducciones de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran dos monjes católicos que que habían traducido la Biblia de la famosa Vulgata latina. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender un poquito más ampliamente lo que tiene que ver con lo que estudiamos y de dónde estamos sacando nuestra base de fe y de enseñanza, de dónde estamos sacando nuestra base de fe y de enseñanza. Nuestra vida, hermanos, se va a regir de acuerdo a cómo sea nuestra doctrina. Si nuestra doctrina no está bien fundada, así va a estar nuestra vida, lamentablemente. Si nuestra vida no está basada en doctrina sana, de acuerdo a las Escrituras, lo más acercada posible a la verdad dicha por los apóstoles y el mismo Mesías, entonces estaríamos cayendo fácilmente en un pozo que dañaría nuestra conducta y manera de vivir y nos pondría en graves situaciones. Dicho esto, vamos a empezar entonces con el estudio de hoy, porque quise decir esto para que tengamos más conciencia de por qué estudiamos la Biblia y cuál es realmente el valor que tiene el poder estudiar la Escritura. Estudiar la Escritura ha ido decayendo de una manera sorprendente. Yo me acuerdo que cuando me convertí hace alrededor de 30 años, se estudiaba la Biblia, aunque no se estudiaba en el ámbito de las iglesias evangélicas, pentecostales, no se estudiaba de forma profunda, pero había una entrega y un amor a estudiar la Escritura de forma sistemática. Se leían los textos y se explicaban los textos conforme a nuestro entendimiento. Y era un fervor. Toda la semana íbamos a la iglesia, toda la semana, y en las vigilias y en los retiros estudiábamos constantemente con el poco conocimiento que teníamos.
con esa limitación de entendimiento, teníamos un amor intenso por la palabra. Hoy eso está desapareciendo, queridos hermanos, en el ámbito cristiano evangélico. Eso está desapareciendo. Hoy en día muchos jóvenes no quieren estudiar la Biblia. Muchos creyentes se han enfocado en literatura secular de motivacional antes que en la Biblia. Muchos predicadores han elegido ese tipo de predicaciones y enseñanza en vez de la enseñanza profunda y doctrinal. Las doctrinas han ido decayendo de una manera sorprendente. Se enseña muy poco doctrina hoy en día, hermanos. Muy poco doctrina se enseña. Hoy en día se prepara a la gente para ganar almas, para formar líderes a vapor, rápido, porque la idea es crecer, 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 llenar las iglesias, pero no, necesitamos fundamentar a la gente en la doctrina bíblica para que su vida esté formada, creciendo en santidad, y luego entonces comience a dar testimonio y a trabajar para el... Si usted analiza la vida del apóstol Pablo, usted sabe que el apóstol Pablo era un hombre súper estudioso de la escritura. Era un fariseo entregado con un celo enorme por la obra que él entendía que era de Dios. Antes de conocer a Yeshua. Cuando tuvo el encuentro con Yeshua, camino a Damasco, su vida dio un giro. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? El apóstol Shaul, como se conoce en hebreo, fue a Arabia Saudita, Arabia. Y él dice que fue a Arabia, donde está el monte Sinaí, y ahí duró 3 años. 3 años recibiendo revelación de parte de Yeshua de manera personal. Y luego regresa a Jerusalén y ahí se quedó con los apóstoles, única y exclusivamente con los apóstoles, recibiendo instrucciones y compartiendo entre ellos la palabra de Dios. Y luego se fue a predicarle a los gentiles. ¿Sabe cuántos años se suma con eso? 3 más 14. 17 años el apóstol Pablo preparándose para enseñar lo que el Padre estaba dando. O sea, que no era cualquier cosa. Hoy en día la persona cree que ya después que conoció al Señor y tiene 1 mes, tiene 2 meses en el evangelio, ya cree que puede enseñar y pastorear, especialmente si es famoso y tiene mucho dinero. Ese es un problema serio, porque ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está la base para esa persona resistir los embates y dar razón de su fe? Dar razón de su fe. ¿Cómo va a enseñar a otros si él mismo no ha sido enseñado y su doctrina no es fundada? Puede creer en lo que venga volando por ahí, en cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo. Eso es un riesgo que se toma a la hora de lanzar a una persona a un ministerio o a un trabajo en la obra, siendo un neófito. Y la palabra neófito lo que significa es nuevo creyente, alguien que todavía no tiene el conocimiento. Entonces, en eso nosotros estamos tratando de cuidarnos. Aunque crezcamos de aquí a 20 años, pero que lo que estemos fundado y conociendo en qué estamos basados y qué es lo que el Padre quiere de nosotros, a sabiendas que hay tanta debilidad doctrinal y bíblica en cuanto al estudio bíblico en las iglesias. Y no estoy diciendo que en las iglesias no se dé estudio bíblico. No, hay iglesias que enseñan y dan su doctrina. Pero ¿sabe cuál es el problema? Básico, que si usted entró a la iglesia como nuevo creyente y le enseñaron las doctrinas fundamentales que se enseñan en esa iglesia, si es que se enseñan,
Y duró un mes, 2 meses, hasta 3 meses tomando esa doctrina. Ya después que pasó ese proceso de enseñarle la doctrina, fácilmente, más nunca usted se topa de nuevo con ese tipo de doctrina, porque esa doctrina solo se la dan a los nuevos. Los viejos creyentes, la iglesia asumen que ya saben la doctrina. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que cuando usted se sienta a hablar con esas personas que tienen 5, 10, 15 y hasta 20 años en la iglesia, no dominan sus doctrinas. Cuando se habla de escatología bíblica, se quedan volando un poco turbados y confundidos porque la escatología es confusa, es difícil de entender. Pero cuando se habla de doctrinas profundas, doctrinas que son verdaderamente difíciles que hay en la Biblia, entonces se quedan con la boca abierta y no saben qué responder. Eso yo lo he podido contactar y de eso queremos librarnos nosotros. Que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, firme, sin añadidura. Entonces, quise entrar con esto, hermano, porque de nada vale que estemos dando estos estudios si no entendemos por qué son, qué importancia tienen estos estudios y por qué lo estamos dando. No estamos reunidos aquí meramente para obtener conocimiento y que esos conocimientos nos hagan sentir bien. No, es para que estemos fundados y que esto forme parte de nuestra vida y que nos sintamos regocijados por lo que el Padre está haciendo a través de su palabra y nosotros. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es, dentro del tema que estamos estudiando, que es el reino de Yahweh, el evangelio del reino o reino presente, que ayer estábamos estudiando el reino proclamado o reino presente también, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva un poquito diferente, aunque con el mismo contenido casi de ayer, pero con un poco más de amplitud. El reino presente en cuanto al evangelio del reino o el reino de Yahweh. ¿Cuál es la clave para entender la Biblia? ¿Cuál es la clave para entender la Biblia? La Biblia tiene una clave. La Biblia tiene una clave para que el entendimiento nuestro se abra. Es como una especie de llave que abre todos los caminos doctrinales y de enseñanza que se encuentran en la Biblia. ¿Cuál es? Ver al Mesías en toda la... Esa es la clave. Ver al Mesías en toda la Biblia. Si lo vemos así, vamos a entender mucho más fácil los temas difíciles de entender, que la Biblia le llama, como dijimos ayer, misterios. Misterios que están revelados, pero que si no tenemos la llave, no lo vamos a poder ver. Están ahí, ya fueron revelados, y por cierto, ya no puede haber nuevas revelaciones, ya no puede haber nuevas inspiraciones de la Biblia, porque ya fue inspirada, ya fue revelado todo. El problema es que nosotros no lo vemos. Y para eso necesitamos la clave para poder ver lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Lucas 24, 25 al 27 dice, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces él les dijo, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el Mesías le dio una cátedra, un curso intensivo a esos 2 discípulos que iban camino a Maús, de toda la escritura, donde él era mencionado.
Y usted se pregunta, ¿y cómo es que una persona que tiene toda su vida estudiando la Biblia, como decíamos ayer, no podía ver a Yeshua en la Biblia, al Mesías, al enviado? ¿Cómo es posible? Porque los judíos, hermanos, si hay algo que tienen es que estudian mucho su Biblia. Estudian de una manera sorprendente. Usted va a Jerusalén actualmente y en Jerusalén usted va a encontrar, se llaman yeshiva, escuelas de interpretaciones bíblicas, donde esos hombres que se entregan al estudio, a la enseñanza, duran 8 horas diarias mínimo. 8 horas diarias mínimo estudiando el Antiguo Testamento y otros libros de sus tradiciones. Y eso en la antigüedad no era menos. El mismo patrón de enseñanza la tenían. Pero vemos aquí entonces cómo le llama Yeshua a esas gentes, a esos judíos que se supone que conocían al dedillo su Biblia. Mire cómo le llama: ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Eso es increíble. Y él le comenzó a enseñar, le mostró en toda la escritura, en todas las escrituras, le interpretaba las escrituras, lo que decían de él. ¿Entiende eso? Yeshua dando interpretación de dónde aparecía el Mesías y que aparentaba estar velado, aparentaba estar cubierto, pero ellos no era que estaba cubierto en sí, era que ellos estaban cubiertos. Ellos estaban velados. Su corazón era lento para creer lo que ahí estaba escrito. Y ahí vemos entonces en el versículo 44, y les dijo: esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las alabanzas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos entonces la clave. La clave está en Yeshua, en todas las escrituras. Cuando yo veo a Yeshua en todas las escrituras, se abre el panorama y mi mente se va a empezar a aclarar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que una persona se le abra el entendimiento? ¿Qué es? Que en su corazón exista un deseo intenso por conocer la verdad. Si la persona no tiene ese deseo de conocer la verdad, va a quedar velado, va a quedar su entendimiento entenebrecido y no va a conocer la verdad como debería, aunque esté en la iglesia, hermanos, aunque esté en la iglesia, porque usted puede durar 20, 30, toda su vida en la iglesia y estar ciego a las verdades importantes de la Escritura. Puede suceder. Y rogamos al Todopoderoso que eso no ocurra en los hermanos del redil de salvación. Esa es mi oración, esa es mi petición. Y siempre le he dicho al Padre: Padre, ayúdanos a entender tu palabra, porque no queremos fallarte, no queremos llevar doctrina humana, doctrina de hombre inventada. Queremos tu palabra sin adulteración. Queremos tu palabra sin adulteración. ¿Qué importancia tiene la palabra para nosotros los creyentes? Estos estudios bíblicos, ¿qué importancia tienen?
Bueno, la muestra está aquí en lo que le acabo de leer. ¿Usted cree que el Mesías se iba a tomar el tiempo de enseñarle toda la escritura durante ese camino que a lo mejor duraron un par de horas caminando, él enseñándole y diciéndole, si eso no tenía importancia? Hermanos, la escritura, la enseñanza, tiene más importancia que los mismos milagros, hermanos. Que los mismos milagros y las experiencias sobrenaturales que podamos tener en el Señor. Ojo con eso, porque a veces muchas personas se impresionan por actos de milagros y de manifestaciones sobrenaturales, cuando en ese lugar o en esas personas no existe un fundamento bíblico real. Lo ideal fuera que si mi fundamento bíblico es firme y enfocado en la verdad, y el Padre quiere hacer una obra milagrosa o sorprendente a través de mí o de ustedes, que lo haga, pero no echando a un lado la verdad y la enseñanza fundamental, no echándola a un lado, porque la doctrina bíblica de nuestro maestro, el Mesías Yeshua, no es negociable, hermanos. No es negociable. No la podemos vender por nada, en lo absoluto. Los apóstoles dieron su vida por esa palabra, dieron su vida por esa enseñanza. No la podemos pisotear ni echar en un barril sin fondo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Después de ver la clave de la escritura, ¿cuál es el propósito del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el propósito del Nuevo Testamento? Marcos 1, 1 al 3, 14 al 15 dice el cumplimiento en Juan. El origen de la buena noticia o evangelio de Yeshua el Mashiach, el hijo de Elohim, como está escrito en el profeta Yeshaya o Isaías, mira que yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Voz de uno que proclama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas. La traducción Reina Valera y las demás traducciones no usan el nombre Yahweh, pero esta traducción que se llama versión israelita nazarena usa la palabra Yahweh, pero en las traducciones no aparece Yahweh, sino preparen el camino del Señor, y se entiende que Adonai es Yahweh. Entonces dice, prepara el camino del Señor, el camino de Yahweh. Enderecen sus sendas. Enderecen sus sendas. Después que encarcelaron, dice el verso 14, después que encarcelaron a Johanán, Yahushua vino llamando la buena noticia de Dios, Elohim, y diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. ¿Cuál es, hermanos, el propósito del Nuevo Testamento? En estos versículos está presentado. Primero, que se prepara el camino al Mesías por medio de Johanán o Juan, el inmersor, que se profetizó en el Antiguo Testamento que él, ese hombre, vendría a preparar la senda, el camino al Mesías, enderezar su senda y proclamando en el desierto. ¿Por qué utiliza esa expresión? Voz de uno que clama en el desierto. ¿Por qué? Bueno, esto tiene varios significados. A la hora de interpretar el Antiguo Testamento, se sobreentiende que desierto tiene que ver con desolación,
tiene que ver con sequía, tiene que ver con mortandad, lugar que es inhóspito. Ahí se levantó una voz que clamaba. Y eso vino a ser evidente porque literalmente Johanán, se levantó en el desierto de Judea, en un desierto, proclamando un mensaje, y la gente corrió a ese desierto a escuchar a Juan. Juan no preparó una campaña evangelística ni una cruzada. Juan no puso una plataforma y buscó todo tipo de argumentos y de artilugio para que la gente se acercara. ¿Qué era lo que atraía a la gente? Un mensaje. Un mensaje. De hecho, Juan no tenía mucho atractivo. Juan era un hombre que se vestía de pieles de camello y su alimento eran langosta, no del mar, no langosta de esas de los hoteles, langosta silvestre de esa que hoy aquí le llaman esperanza. La esperanza, eso, grillo grande. Esa era su comida. Entonces dicen, ¿cómo? Guácala, que Juan comía eso. ¿Cómo era posible que Juan comiera eso? Insectos. Bueno, lo que pasa es que lo sazonaba con miel. Sabía un chin mejor así. Pero hermano, no se asuste que en la escritura, en la Torá, en los mandamientos que tienen que ver con los alimentos puros, se vale comer grillo. Están permitidos los grillos. Usted, yo sé que usted no se lo va a comer, pero en caso de emergencia rompe el vidrio. Sí, se hace un locrito de langosta. Pero ese no es el tema. El asunto es que Juan no tenía ningún atractivo. Juan era un hombre que aparece en este desierto. No se sabe de dónde salió. Se cree que a Juan lo escondieron junto a un grupo de sacerdotes llamados los esenios, que vivían en unas cuevas en el desierto llamado las cuevas del Qumran, o en el desierto de Qumran, y que ahí ellos tenían una comunidad, y que Juan vivió ahí y aprendió de los esenios, que eran rígidos hasta la taza. Eran ultra mega RT en cuanto a la obediencia. Esa gente no cogían corte con nada. Lo de ellos era que el juicio iba a venir. Y se cree que Juan tenía ese mismo concepto. Pero eso no está escrito, no hay evidencia bíblica de eso, pero se cree que fue así. Juan viene entonces al desierto y en ese desierto él proclama un mensaje. Y las multitudes llegaron, hermanos, a escuchar este mensaje de que el reino de Yahweh se había acercado. Dice, después que encarcelaron a Juan, ya Joshua vino a Galilea proclamando el mismo mensaje, diciendo, se ha cumplido el tiempo. ¿Cómo así? Cuando alguien viene y se proclama profeta y usted escucha decir de su boca, ya se cumplió el tiempo, ya, arrepiéntanse porque el asunto ya llegó a su fin. ¿Qué le llega a la mente? ¿Qué le llega a la mente? Juicio, desastre, catástrofe, apocalipsis, persecución, y por ahí María se va. Eso es lo que llega a la mente. Ahora imagínese usted a esa gente de ese tiempo con la expectativa que ellos tenían de que el Mesías iba a aparecer en ese tiempo, porque había muchos que ya creían eso, y que estos hombres con un llamado tremendo y con un arrastre increíble comienzan a decir, el tiempo se ha cumplido ya y se ha acercado el reino de Yahweh. Un judío que conocía la escritura sabía de qué se estaba hablando. Sabía de qué se estaba hablando. Eso atrajo la atención de las multitudes y comenzaron a escuchar este mensaje. Por lo tanto, el propósito del Nuevo Testamento, hermanos, es el evangelio del reino. El evangelio del reino. El problema está, hermanos,
que la gente hoy en día no ha entendido a cabalidad en muchas áreas lo que es el evangelio del reino. Lo que hemos venido diciendo durante estas semanas, el evangelio del reino, ¿en qué consiste realmente? Necesitamos llegar a un punto donde nuestra mente se conecte con la Biblia y con los acontecimientos históricos y presentes y podamos decir, wow, realmente estamos en un momento tremendamente poderoso y especial en la que estamos siendo protagonistas de profecías, de eventos que están marcando el tiempo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a que a afirmar nuestra fe y a predicar el evangelio como debe predicarse. A eso nos lleva esto que estamos estudiando. El propósito de lo que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento. Yeshua es el verdadero pueblo de Yahweh en primer lugar. Ya vimos el propósito, vimos la clave de la Escritura y el propósito del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver de lo que vimos ayer, lo que es el pueblo de Yahweh, ahora enfocado en Yeshua. Yeshua es el verdadero pueblo de Yahweh. ¿Quién fue Adán? Representante de la humanidad. Adán fue representante de la humanidad. Romanos 5:18. Si usted tiene su apunte, usted anota su texto bíblico ahí para que no se pierda en el estudio. Romanos 5:18 dice, así que como el delito de uno, la transgresión, vino la condenación, por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno a muchos se lo contarán como justos. A eso es lo que se le llama teológicamente la justificación imputada. ¿Sabía usted que usted es justo delante de Yahweh? ¿Por qué? Por Yeshua. La justicia de Yeshua ahora está puesta en usted. Se le ha cargado en su cuenta. Se le ha atribuido a usted. Usted y yo somos justos, perfectos, sin pecado en cuanto a Yeshua. La santidad de Yeshua se supone que ya fue atribuida a nosotros, se cargó a nuestra cuenta. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está en cómo nosotros entendemos esa verdad, cómo le damos la importancia a esa verdad. Y cuando no la entendemos ni le damos importancia, ahí es donde el diablo se aprovecha y nos vuelve un disparate a nosotros. Pero se supone que ya somos justos delante de Yahweh, porque ahí lo dice. Nos declaró justos por la obediencia de uno. Todos fuimos justificados, declarados inocentes. Entonces ahí tenemos que tomar como base que Yeshua es nuestra justicia. Y 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados. Quiero preguntar a la sala, puede escribir en el chat, ¿qué significa la palabra Adán? Quiero que me respondan en el chat. ¿Qué significa la palabra Adán? Vamos a ver, ¿quién sabe? Es el hermano Juan Francisco, humanidad. ¿Quién más? ¿Quién más dice?
Dice Gio, hombre. Hombre, humanidad o pecado. Dice Leo, a ver, de Rodríguez, dice por aquí. Varón, ok. Bien. Buenas respuestas. En esencia, hombre, humanidad. Y por eso, todos los hombres están representados en Adán, el hombre que pecó. Esa atribución la tomamos, y no solo que la tomamos, porque alguien podría decir, ah, pastor, pero entonces ahí hay un problema serio. Ajá, entonces Adán pecó y yo tengo que ser culpable por lo que hizo Adán hace 5.000 años y pico atrás, 6.000 años. Ah, así no. Pero ¿saben cuál es el problema? Aparte de que hay una herencia de pecado que se nos atribuyó porque nuestro padre Adán pecó. El problema viene en que nosotros tenemos culpas también porque también pecamos voluntariamente, conscientemente, sabiendo que no se puede, lo hacemos. Ya no por omisión, ya no por error, sino por conciencia de pecado, sabiendo que estamos haciendo mal, seguimos. Entonces ya no es meramente porque Adán pecó, sino que también nuestra propia concupiscencia y nuestros propios deseos desenfrenados nos añaden más y más condenación. Ira sobre ira se añaden cada día más en esos descendientes de Adán. O sea que no solamente por la culpa de Adán, porque ciertamente en Adán todos pecaron, pero también de forma voluntaria la gente peca, porque es un daño irreversible el que se encuentra en el ser humano que voluntariamente optó por decidir pecar, porque la muerte entró en el hombre por el pecado que hizo. Entonces no vale eso de que no, la culpa fue de Adán, no mía. No, eso no vale. Todos somos responsables de nuestros actos. Aquí nadie se puede justificar, nadie se puede limpiar. Todos somos responsables de nuestros actos y por eso tuvo que venir, como dice aquí, el Mesías. Entonces, en el Mesías, todos, que es el segundo Adán, todos somos justificados, todos tenemos vida por él, por ese Mesías que murió por nosotros. Entonces aquí tenemos entonces que Yeshua viene a ser el pueblo de Yahweh. Él nos representa a nosotros, pero en primera instancia, aunque nosotros somos el pueblo de Yahweh, pero en primera instancia es Yeshua el pueblo. Es Yeshua el pueblo de Yahweh. Es a Yeshua que Yahweh ve. Hermano, si no hubiese sido por Yeshua, nosotros no estuviéramos vivos aquí. Ya hace rato que Yahweh hubiese eliminado a todo este planeta Tierra con todos sus seres humanos juntos. Si no hubiese sido por Yeshua, nada de esto existiera hoy. Pero gracias a su misericordia y a su amor, que Él nos ve a nosotros a través de su Hijo, Él nos ve a nosotros a través de su pueblo, que es Yeshua, es el representante exclusivo de nosotros como iglesia. Es el Mesías, nuestro representante de vida. Entonces, ¿quién era Israel? ¿Quién era Israel? Aquí vamos a entrar en detalle de ese Israel
que en el Antiguo Testamento tenía una función, pero que luego es traspasada a otra persona. Miren qué dice. Oseas capítulo 11. Le tuve amor a Israel cuando era todavía un niño. Y llamé a mi hijo desde Mizraim, Egipto. Desde Egipto llamé a mi hijo, porque le tuve amor a Israel cuando era todavía un niño. ¿De qué está hablando Oseas aquí? Oseas está hablando de Israel en Egipto, y que de Egipto llamó a su hijo, o sea, a Israel, cuando era niño, cuando ese pueblo estaba en sus inicios, en su nacimiento como nación. De allá lo llamó. Miren qué interesante este enfoque del profeta Oseas cuando habla de Israel, del amor que Yahweh le mostró a su pueblo desde niño. ¿Con qué ternura le habla? De Egipto llamé a mi hijo. Pero mire algo. Éxodo 4:23. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Aquí está hablando Yahweh con Faraón a través de Moisés. Y oye cómo Yahweh le llama a Israel, mi hijo. Deja ir a mi hijo. Le dio un ultimátum. Si no dejas ir a mi hijo para que me adore, voy a destruir a tu primogénito. Voy a destruir a tu primogénito si no dejas ir a mi hijo. Ahora, cuando tomamos estos textos del Antiguo Testamento y lo conectamos con el Nuevo, mire qué resulta. Mateo 2:15. Mire qué resulta. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, y así se cumplió lo que habló Yahweh por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué le parece, hermanos? Aquí Mateo está interpretando a Oseas y a Éxodo. Aquí está interpretando que lo que se profetizó no fue de Israel realmente, era de Yeshua, porque ella está diciendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces ahí comenzamos a ver que la interpretación del Antiguo Testamento viene a tomar forma y luz cuando los apóstoles y Yeshua interpretan el Antiguo Testamento. Eso es lo importante, hermanos, de entender que las cosas que están escritas, no puedo inventármela. Yo no puedo inventarme una interpretación. Yo tengo que adaptarme a lo que está ahí, a lo que dice ahí. Y si hay algún argumento que yo asume como interpretación, tengo que tener cuidado de decir, la Biblia no lo dice, esa es mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero no es la verdad absoluta. Puede ser, pero no puedo decir, no porque la Biblia dice, no porque esta es la interpretación, pero ¿dónde lo dice? No, porque eso es lo que yo interpreto, y yo como teólogo que tengo 40 años estudiando en seminarios y en institutos, eso es lo que yo he descubierto. No se trata de eso. Ahí no vale cuántos años usted haya estudiado Biblia, cuánto sepa de teología y cuán grande sea su conocimiento hebraico y todo tipo de idioma bíblico. No se trata de eso. Se trata de enfocarnos en cómo interpretó Yeshua y los apóstoles a los profetas del Antiguo Testamento, y de esa manera entender el plan para nosotros en este tiempo. Como vemos ahí, entonces Yeshua es el Israel, el hijo que él llamó de Egipto, cuando se ve la interpretación de los apóstoles.
Ese era Israel. Israel era una sombra. Yeshua es el verdadero Israel e hijo de Elohim. Yeshua es el verdadero Israel e hijo de Elohim. Por tanto, todo aquel que esté en Yeshua, ¿qué es? ¿En qué se convierte entonces? Israel. En Israel. Entonces muchas personas pueden decir, pastor, pastor, pero es que nosotros no somos judíos. Nosotros no somos israelitas. Apenas, a dura pena somos dominicanos, con muchísimas mezclas. No, tenemos identidad en Yeshua. Sabemos quiénes somos en Yeshua. Esto no está a lo loco. Sí tenemos raíces de gentil dominicano, de diferentes nacionalidades, un idioma. Sí, eso no se puede negar ni se puede eludir. Somos ciudadanos de una nación, tenemos unas raíces culturales, sí, pero en el Mesías, la verdadera identidad, la verdadera cultura, el verdadero sentimiento de nación es aquí que está, hermanos. Es aquí, no en donde nacimos, no en nuestra cultura como tal, sino en lo que ahora somos en Yeshua. El pueblo de Yahweh, por medio de Yeshua, ese Israel de Dios le llama en el libro de Gálatas, el Israel de Dios. Entonces, es importante conocer esta partecita para no caer en el dilema de, no, que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy iglesia tal, yo soy de nación tal. No, usted es parte de un solo pueblo, único, exclusivo, que ha sido redimido por la sangre de Yeshua y que tiene leyes y que tiene patrones que le dirigen, le conducen en toda su vida. Eso somos en Yeshua. No dejamos de ser dominicanos, ojo. No deja de gustar el arroz blanco, la habichuela y carne y el mangú. No deja de gustar, pero esa no es la esencia nuestra. Esa no es la esencia nuestra. La esencia nuestra es Yeshua. Yeshua, el Hijo de Dios, y que nos ha marcado. Y vamos a seguir viendo más sobre esto. Yeshua, la promesa hecha a Abraham. Mire bien, Yeshua es la promesa hecha a Abraham. Gálatas 3:6. Aquí yo le voy a pedir. Sí, varón, se me olvidó el aguacate. Aquí le voy a pedir que me tengan un chin de paciencia, porque vamos a leer 2 o 3 versículos rendidos. Si ustedes están de acuerdo, yo no sé si ustedes de los hermanos que no les gusta que se lea mucho la Biblia, pero aquí a mí me gusta leer mucho la Biblia y que los hermanos lean la Biblia. Entonces, la oportunidad perfecta aquí es que en este estudio usted lea conmigo. Por eso me preocupo en presentarle ahí en la pantalla los textos bíblicos para que usted no tenga ni que buscarlo y que usted se vaya directo ahí al texto, claro, con su Biblia abierta, para que usted compare que lo que está ahí es lo mismo que está en su Biblia, por lo menos, y así nos evitemos problemas y confusiones. Gálatas 3:6 dice en adelante. De la misma manera, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Vaya anotando por ahí. Los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, los goyim, los de las naciones, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham. Ahí frenamos de golpe. Espérese, ¿cómo así?
Usted sabe lo que significa buena noticia. Usted sabe lo que significa buena noticia. Evangelio, en el griego evangelion, eso es lo que significa buenas nuevas, buena noticia. ¿A quién fue que se le predicó de antemano el evangelio? A Abraham. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver Abraham con el evangelio y con la fe? ¿Acaso en el Antiguo Testamento existe eso? Véalo ahí. ¿Qué fue lo que se le dijo del evangelio? En ti serán benditas todas las naciones. Un ingrediente fundamental del evangelio, de la buena nueva, la bendición a todas las naciones. En ti. ¿En quién? Vamos a ver. Dice el verso 9. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham. Note, el hombre de fe. ¿Cuál es la diferencia de la fe de Abraham a la fe suya? Yo quiero que usted me diga cuál es la diferencia. Un hombre de 4000 años antes de Cristo, imagínense, como 2000 años antes de Cristo y 4000 años antes de nosotros, que se está diciendo que era un hombre de fe y que junto con él nos basamos en esa misma fe. Que Abraham tiene la misma fe nuestra y nosotros la misma fe de Abraham. Mejor dicho, nosotros tenemos la misma fe de Abraham y a Abraham se le predicó lo mismo que a nosotros. Eso es sorprendente. ¿Ve la importancia que tiene el Antiguo Testamento, querido hermano? Queridos hermanos, la importancia. Mire qué dice el verso 10, porque todos los que se basan en las obras legales están bajo maldición. Todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pero todos los que se basan en qué? ¿En qué obra de la ley? En la justificación. Pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Oiga bien, aquí es un texto, por eso lo puse ahí en rojo. Ese es un texto fuerte. Todos aquellos que se basan en sus obras para justificarse delante de Dios, están bajo maldición, hermanos. Es horrible y es crítico una persona creer que por las obras que hace y porque guarda todos los mandamientos aparentemente, se crea que es salvo, se crea que es descendiente de Abraham. No, ahí está claro. La ley demandaba que tenían que obedecer todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si no, entonces era un maldito, estaba bajo maldición. Es algo bastante serio de lo que Pablo está hablando aquí. Pero vamos a ver. Dice el verso 11, desde luego, es evidente que por la ley nadie se declara justo. Vean lo que Pablo está explicando aquí. Nadie se declara justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe, no por las obras. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, ¿quién iba a vivir por la ley? Nadie, porque nadie podía cumplirla a cabalidad en su totalidad por un día entero, ni siquiera por una hora, mucho menos por toda su vida. Entonces, aquí el asunto es que la ley
no justifica. Entonces dice, el Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí en corchete está puesto una, podríamos decir, explicación. Nos redimió de la maldición impuesta por la ley. No en sí de la maldición de la ley, porque la gente entiende ese texto como que la ley es una maldición. No, la ley no es una maldición. La ley imponía una maldición al que no la obedecía. Es un error pensar que guardar la ley es una maldición. No, la maldición está en desobedecer la ley. Entonces, al hacerse maldición por nosotros, Yeshua, porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero. Yeshua se hizo maldición para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach y a Joshua a los gentiles, a los goyim, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Van entendiendo el concepto, hermano? El problema no era la ley, el problema era la desobediencia a la ley, que traía maldición. Entonces Yeshua nos libra de la maldición que imponía la ley, por medio de que él se hizo maldición muriendo en el madero. Entonces ahí podemos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Dice el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque una alianza sea de hombres, una vez ratificada, nadie la cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. Note esta partecita importante. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia, que es el Mashiach. Eso es increíble. Como el apóstol Pablo aquí, hermanos, está interpretando lo que se escribió en el libro de Génesis referente a Abraham y la promesa. Pablo interpreta que la descendencia de la que se le está hablando a Abraham ahí no es Isaac, es Yeshua. Ustedes se dan cuenta de cómo la escritura se abre en nuestros ojos cuando usamos la clave, la llave que es Yeshua, interpretando de acuerdo a cómo lo interpretan los apóstoles. Porque aquí yo solamente lo que estoy haciendo es leyendo, hermano. Yo no estoy haciendo más nada. Ahora, yo espero que usted lo esté entendiendo. Porque no necesita mucha explicación esto, pero muchas veces no vemos las cosas. ¿Y sabe por qué que no la vemos estando tan clara ahí? Por lo que le dije ayer. Capa sobre capa, cubriendo nuestros ojos, doctrina tras doctrina, concepto tras concepto, dogma de hombre, religión tras religión, cegando y cubriendo nuestra vista, que leemos y no lo vemos, hermanos. Lo leemos y no lo vemos. ¿Qué es lo que está diciendo el libro de Gálatas? Y por cierto, querido hermano, el libro de Gálatas es el libro por excelencia que usan muchos para contradecir la Torá, para decir que el apóstol Pablo contradice la ley y que llama maldición a la ley. Mientras que el apóstol Pablo aquí está diciendo algo muy diferente. Mire qué más dice. Si dice que el descendiente es Yeshua, así que digo esto, la alianza confirmada antes por Dios no la abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. La ley no invalida la promesa, porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham, Elohim le ha dado gratuitamente
la herencia por medio de una promesa. ¿Se dan cuenta? La promesa vino primero, no la ley. La bendición vino primero, no la ley. Entonces, ¿para qué existe la ley? Es la pregunta lógica que muchos se harían. Y Pablo, anteponiéndose a eso, anticipándose a esa pregunta, él mismo hace la pregunta. ¿Para qué existe la ley entonces? Fue dada por causa de las transgresiones. Fue dada por causa de la desobediencia. Hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y un mediador no es agente de uno solo, no es de uno solo. Sin embargo, Yahweh es uno. Por consecuencia, ¿es la Torah contraria a la promesa de Elohim? Otra preguntita. Y Pablo dice, ni Dios lo quiera. O sea, de ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la ley. El punto clave aquí es, Yeshua es el mediador de un nuevo pacto y que la ley viene a enseñarnos que estamos mal, que hemos pecado, que hemos desobedecido y que hemos sido transgresores. Pero entonces la justicia que viene por la promesa que se dio a Abraham, la ley no la contradice. O sea, no hay una oposición, no hay una contraposición. Aquí Pablo está diciendo, ni una se opone a la otra, pero la ley no te salva. Ese es el punto. La ley no te salva, la ley no te va a llevar a la gloria. Ese es el punto que hay que entender. Entonces, pastora, si la ley nos salva, ¿para qué la obedecemos? Para evidenciar de que Yeshua vive en nosotros y que podamos cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Porque si estamos salvos en el evangelio, no es solamente para estar yendo a cantar corito en la iglesia, ni escuchar mensajes y seguir viviendo conforme a nuestra manera de vivir en el mundo. No, para eso sirve la ley, para enseñarnos el pecado y para que nos preparemos, para que crezcamos, porque la gracia ya fue dada. La promesa ya está ahí, hermanos. Pero seguimos, porque todavía falta más. Verso 22 dice, seguimos en Gálatas, le dije que íbamos a leer mucho. Sin embargo, la escritura señaló a todos como pecadores para que la promesa se le diera por la fe en Yeshua, el Mashiach, a los que creen. No hay nadie que se escape del pecado. Por eso, para que la promesa la pudiéramos recibir por la fe en Yeshua, si creemos. Por eso aparece el Mesías. Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados, estábamos bajo un sistema de la ley, reservado para la fe que había de revelarse. A eso es lo que le llaman, estábamos bajo ayo, bajo un cuidado de un sistema de ley. De manera que toda la ley, toda la Torah ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mashiach, para que se nos declare justo por la fe. Y este es un texto importante porque este texto muchos lo utilizan para decir que cuando vino Yeshua ya no estamos bajo la ley, ya no necesitamos la ley, según esa interpretación. Pero el apóstol Pablo no está diciendo eso ahí. Cuando estábamos bajo la ley, estábamos siendo dirigidos por esa ley, en el caso de los judíos, porque nosotros nunca tuvimos ley, nunca se nos dirigió bajo la ley porque no la conocíamos, eso en el caso de los judíos, pero para que fueran declarados justos, dice, pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, bajo ayo,
Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yahushua. Porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendientes o descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Miren aquí el punto más importante, que la Torá, antes de venir el Mesías, guiaba a los hombres, le instruía, es como un maestro tutor que enseña a ese niño hasta que llega el tiempo en que se le entrega a sus padres para que sus padres sigan dirigiéndolo. Pero vino Mesías, ya no estamos bajo ese régimen, bajo ese patrón de tutoriato. Ese sistema pasó. ¿Cuál era ese sistema? El sistema rabínico, sacerdotal y del templo con los sacrificios. Eso era lo que sostenía a la gente en cuanto al pecado, en cuanto a su relación con Dios. Era la única forma de mantenerlo en una comunión con Dios, más o menos. No era perfecta esa relación, era más o menos, porque solamente fungía como un tutor, como un maestro. Pero al venir el Mesías, las cosas cambian, porque ahora se introduce el ingrediente de fe con más claridad de la que tenía Abraham, porque Abraham también vivió por la fe, pero ahora con más claridad porque el Mesías trajo la gracia. Y ahora el Mesías, que es la ley viviente, la Torá viviente, la palabra hecha carne, nos va a guiar a nosotros. Ahora usted se pregunta, porque el Mesías ahora nos rige a nosotros, entonces, ¿con qué ley él nos va a regir a nosotros? ¿Con qué ley? Con la misma, a diferencia de que ya no con los mismos instrumentos, ya no con un templo físico, ya no con un sacerdocio humano, ya no con un derramamiento de sangre, ya no necesito tener que hacer ningún tipo de sacrificio ni rito que implique sufrimiento físico para estar dentro de la fe del Mesías. Ningún rito físico. Y eso nos ayuda entonces a entender la fe y la promesa, porque dice ahí que nosotros somos descendientes de Abraham conforme a la promesa por medio del Mesías. Usted es descendiente de Abraham, 100%, nadie le puede quitar eso. Entonces Yeshua no solamente la promesa, también es el lugar de Yahweh. Al principio estaba el jardín del Edén, después vino Canaán, el reposo. Yeshua es el lugar de reposo. Mire qué dice Hebreo 3:7. Y voy avanzando porque el tiempo se ha ido. Por eso, como dice el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba, provocación, en el día de Masá, prueba en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, ellos ciertamente están extraviados de corazón y no han conocido mis caminos. De modo que juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Así que, hermanos, tengan cuidado. Que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los aparte del Elohim vivo. Más bien exhórtense unos a otros cada día mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser compañeros del Mashiach si de veras retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio.
Mientras se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba. Porque ¿quiénes fueron los que lo provocaron después de oírlo? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quienes se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Entonces, el escritor a los hebreos aquí está haciendo una comparación magistral de lo que es entrar en la tierra prometida en el tiempo de Israel, en el desierto, y lo que es entrar a la tierra prometida hoy. ¿Cómo se entra a la tierra prometida en ese reposo, en ese lugar? Mire qué dice Hebreos 4. Que tenemos, que temamos mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque también a nosotros, como a ellos, a esos israelitas de la antigüedad, se nos ha anunciado la buena noticia. ¡Ting! Otra vez aquí aparece la palabrita. Buena noticia. ¿A quién se le anunció? A los israelitas en el desierto. ¿Cómo así? ¿Cómo es que el escritor a los hebreos está interpretando que los israelitas se le anunció la buena nueva? El evangelio. Díganme, ¿cómo es eso? Mire qué dice. Pero a ellos de nada le aprovechó el oír el mensaje, porque no se identificaron por fe con los que lo obedecieron. ¿Qué mensaje fue que se dio? ¿Cuál era la predicación de Moisés? ¿Cuál era el evangelio de Moisés? La Torá. Y que iba a venir un profeta como él, que a él tenían que hacerle caso y que tenían que obedecer para entrar a la tierra prometida. Ese era el evangelio. En comparación, es lo mismo, a diferencia de que ahora no es un asunto físico. Dice, pero los que hemos creído, si entramos en el reposo, oiga esta partecita, los que hemos creído, si entramos en el reposo, según ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Elohim en el día séptimo, día de todas sus, en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia. Él ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Vuelve otra vez y recarga eso. Porque si Yahoshua les hubiera dado el reposo, paro aquí. ¿De qué Yahoshua está hablando ahí, hermanos? Y está hablando del Antiguo Testamento, el Israel. ¿Quién es ese Yahoshua? Ese es Josué. Pasa que en el hebreo la palabra Yahoshua, el nombre Yahoshua es Josué, y el mismo nombre de Jesús, de Yahshua, Yahoshua. O sea que si lo fuesen a traducir correctamente en el Nuevo Testamento, debieron poner Josué y no Jesús. ¿Entienden eso, hermano? La traducción, ¿cómo es que va? Debieron poner Josué a Jesús y no Jesús. Pero ya ustedes saben cómo se movió el asunto. Porque si Yahoshua les hubiera dado el reposo, no se le hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat, ese reposo para el pueblo de Elohim. ¿Cuál es ese Shabbat? El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Elohim de la suya. Así que
procuremos con diligencia entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Quién es el reposo del que está hablando aquí, hermanos? Es Yahoshua. Es el reposo del que el libro de Hebreo está hablando aquí. Y hay muchos incrédulos que no han entrado en ese reposo por la dureza de su corazón. Cuando entramos en Yeshua, reposamos de todas nuestras obras. O sea que el escritor de los Hebreos está hablando de un día de reposo aquí espiritual, de un lugar espiritual. Canaán aquí es Yeshua. El reposo es Yeshua. Tercero y último, Yeshua es el gobierno de Elohim y bendición de Elohim. En el principio, el jardín del Edén era el santuario, después vino el tabernáculo, pero ahora, dice Juan 1:14, y la palabra se hizo tabernáculo, acampó, dice ahí, hizo morada entre nosotros, fiesta de tabernáculo, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. ¿Ven entonces, hermano, quién es el gobierno y la bendición de Elohim aquí? Yeshua es ese lugar, ese tabernáculo y esa bendición. Él es la palabra que se hizo carne. Y cuando hablamos de la palabra, hermano, ¿qué le llega a la mente? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? La palabra es la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento completo y el Nuevo. Esa palabra se hizo carne y ahora si estamos en Yeshua, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Esas hojas con esas letras en tinta, enmarcada o impresa, es aquí que tiene que estar, no es ahí. Eso es solamente un papel y un cartón. Ahora la palabra tiene que vivir aquí en nuestros corazones, hermanos, por medio de Yeshua. Es la palabra que se hizo carne. Yahoshua en la profecía del templo también hace referencia de un lugar que en ese templo iba a fluir ríos de agua viva. No vamos a leer todos esos versículos porque el tiempo no nos alcanza, pero ahí anote la cita. Ezequiel 47, desde su versículo 1 en adelante, y estúdielo, léalo, para que usted vea de quién se está hablando ahí, de esa agua que iba a sanar, de esa agua que donde quiera que llegara iba a dar vida, que iba a salir del templo, de esa agua que está hablando el profeta Ezequiel, de ese río. Y ese templo es Yeshua. Juan 7:37 dice, en el último día, el día grande de la fiesta de tabernáculo, Yahoshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, como dice el Antiguo Testamento, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Usted es templo? ¿Sí o no? ¿Qué debe correr de su interior? Ríos de agua viva. ¿Qué fue lo que fluyó en el libro de Ezequiel 47 del interior del templo? Ríos de agua viva, aguas vivas que dieron vida a los mares y a los ríos y a los peces. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua aquí? Que del interior va a fluir ríos de agua viva. Lo mismo, Yeshua es el templo, Yeshua es el lugar de reposo, Yeshua es el pueblo de Yahweh, Yeshua es ese gobierno y esa bendición. Yeshua es ese río, la bendición de Yahweh. Y el gobierno de Yahweh también. Según Gálatas 3, el Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la ley para hacer de la Torá al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel quien es colgado en un madero.
2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justo delante de Elohim. Y conclusión, el reino de esta que está presente, o de esta presente era en su congregación, y cuando hago algo para el reino, trabajo para el reino de Cristo, del Mesías, en su expansión y su conquista espiritual. Entonces, lo que significa es que el reino está presente en su congregación, en nosotros. Yeshua es el pueblo de Yahweh, es el templo de Yahweh. Por ende, nosotros también somos el pueblo de Yahweh, somos el templo de Yahweh y debemos ser transmisores de bendiciones, de una vida espiritual que se va expandiendo y va conquistando en el espíritu. Así que, hermanos, aquí concluimos con este estudio y esperamos que el Todopoderoso nos haya iluminado, nos haya hecho entender su verdad. Necesitamos conocer esa verdad. Las preguntas quedan abiertas y los que están conectados por medio de las redes sociales pueden ver más de estos estudios en YouTube, y ahí va a poder, por medio de esa plataforma, ver los demás estudios. Solo tiene que suscribirse, entrar a Joel del Rosario o el Redil de Salvación y se suscribe y podrá ver los estudios y aparte también volver a ver este que será transmitido. Los hermanos están listos para las preguntas. Muchas bendiciones de parte de Yahweh. Muchas gracias y shalom.